este debate se ha dado en un marco totalmente diferente a lo que sucedió hace 20 años, que no hay que olvidar. Las veces que se convocó a reforma se dieron distintas situaciones, pero hay una situación en común que tiene que ver con el tema de acumular poder y asegurar continuidad o por lo menos la posibilidad cierta de ser candidato. Y así sucedió en el año 90 con el proyecto de reforma de aquel entonces, en donde se estableció, entre otras cosas, la posibilidad de una reelección única de la fórmula, una reelección acotada a un mandato. Y, a fuerza de ser sincero, eso fue lo que se impuso, pero en el resto de los artículos se avanzó en un consenso y por eso muchas veces se habla de que aquella constitución fue una constitución del consenso. Pero luego se dio un trámite muy distinto cuando se discutió esto una década después. No hay que olvidarse, señor presidente, que nosotros en aquel entonces, cuando vimos lo que ocurría como aquella interpretación que hizo de la Constitución, en aquel entonces el artículo 129, fue el que habilitó al actual gobernador poder ser candidato, vía interpretativa. Y en aquel entonces se hizo también con una integración de jueces subrogantes y terminó preso el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Eso fue parte de un escándalo a toda la tramitación previa, como tampoco hay que olvidar el hecho de que llegó a existir 2 juntas electorales. Una increíble crisis de las instituciones por el solo hecho de que se quería lograr una interpretación forzada del artículo 129. Pero no solo pasó eso, señor presidente, y no hay que olvidarlo. De hecho, se clausuró esta Cámara en donde se debían debatir las cosas. Recuerdo que a un grupo de legisladores lo violentaron, le pegaron. Recuerdo que tuvieron que ir a sesionar en vialidad, en el Congreso de la Nación, en la universidad. Toda una situación verdaderamente anómala. En esta oportunidad, la verdad que se está dando una discusión diferente, en un marco diferente, y quizá es, más allá de lo histórico que se señaló, sin duda alguna, el aspecto más importante a destacar es ese. Es lo positivo de esto, señor presidente, es que más allá de las razones que puedan esbozar para justificar este proyecto de ley, lo cierto es que se está dando de una manera totalmente distinta. Ojalá nunca más Formosa pase por una situación como la que atravesamos hace 20 años. Pero la voluntad, señor presidente, sigue siendo la misma. Por lo menos en mi modesta manera de ver, y el tiempo demostrará si estamos en la verdad o no. Creo que se envía un proyecto de ley para avanzar en un proceso de reforma, nuevamente sobre una constitución a la que hoy, a la luz de la verdad, otra vez va a ser sin el consenso necesario. Yo recuerdo en aquel entonces la primera reforma decían el justicialismo no participó y tiene el derecho de hacerlo. Somos actores fundamentales porque estamos gobernando la provincia y tenían razón. La Constitución tiene que ser producto del más amplio consenso porque está llamado a regir durante mucho tiempo, o por lo menos durante un tiempo bastante prolongado. Y si uno lee el articulado de los 10 artículos de la ley, en su gran mayoría es una repetición textual de las otras 2 declaraciones de reforma, pero uno tiende a llevarlo al correlato de la realidad y vemos de que lo más importante que ahí aparece es de que esto es para perfeccionar el sistema representativo y republicano. Y nada de eso pasó, nada de eso pasa, sino que tendemos a un empeoramiento de la situación y creemos que más allá de que hoy le puedan asistir los números, lo cierto es que va a haber una vez más un enorme retroceso institucional. Hablaba el diputado propinante
recién de que existiendo la oportunidad la desechamos quienes planteábamos hasta hace poco tiempo reformas de la Constitución. Y en verdad que nosotros no pensamos nunca en una Constitución impuesta. Siempre estamos pensando en una Constitución con la más amplia participación. Y si de verdad el gobierno pretendiera que todos confiáramos en esto, por lo menos tendría que remitirnos una invitación para conversar sobre los artículos que se quieren incorporar. Y que no solo nosotros, porque la Constitución en definitiva ha llamado a regir para todos y la sociedad es la que tiene que conocer finalmente qué cosas se quieren incorporar en la Constitución. Y frente a todo lo que ocurrió, frente a todos los atropellos institucionales a la que se llegó, tenemos derecho a desconfiar, señor presidente. Tenemos derecho a confiar toda vez que se llama una reforma integral sin que se conozca un solo artículo de lo que realmente el gobierno quiere insertar en la Carta Magna. Y dicho esto, señor presidente, no voy a ahondar en todos los fundamentos que acá se dieron sobre los incumplimientos que hay, la deuda que tenemos con la Constitución del año 2003. Acá sobraron proyectos para tratar de reglamentar o poner en marcha las instituciones que se introdujeron. Solo voy a nombrar al plebiscito, el referéndum, de todo lo que se hablaba en aquel entonces, nuevos mecanismos de participación, pero ninguno de los institutos se quisieron crear y otras que se crearon lo hicieron sin el debido consenso. Y todo esto, en el fondo, implican retrocesos realmente muy importantes, señor presidente, en la historia institucional y ponen en crisis a las instituciones porque dejan de que estas instituciones solamente sirvan a un sector de la población en vez de servir al conjunto de los formoseños. ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, tener un defensor del pueblo que realmente defienda los intereses de todos los formoseños? Eso no pasa. Él es el justificador oficial de todo lo que hace el gobierno. Esté bien o esté mal, pero el que seguro sale a justificar todo lo que hace el gobierno es el defensor del pueblo. Y así podríamos hablar de todos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, tampoco vamos a aceptar el hecho de que hemos dejado de ser reformistas por no acompañar un proyecto que básicamente no conocemos. Todo lo contrario, estamos tomando las medidas adecuadas para no ser burlados de nuestra buena fe. Bueno, simplemente esto quería contar, señor presidente. Agradezco y, por supuesto, ratifico lo dicho por los integrantes de mi bloque y vamos a votar de manera negativa el proyecto. Gracias.